1 de la madrugada. El silencio en aquella mansión era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Rita, vestida con una elegancia que no lograba ocultar la tensión en sus hombros, esperaba en el salón principal. La puerta se abrió, rompiendo la quietud. Era su marido, el coronel Ricardo Vargas, con su porte imponente y su mirada arrogante. Pero no venía solo. A su lado, una mujer más joven lo miraba todo, con una mezcla de desafío y codicia. Ricardo no ofreció explicaciones. Se paró frente a Rita, una sonrisa cruel dibujada en su rostro, y su voz resonó en el silencio. Esta es Valeria, se quedará. Tienes 2 opciones, si lo aceptas, seguirás siendo la esposa del coronel, si no, lárgate. Espera. Antes de contarte cómo, respondió Rita. Detente un momento, y dime desde qué ciudad estás viendo esta historia. Me emociona saber hasta dónde llega el eco de una humillación como esta. Cada palabra fue un golpe seco, un impacto invisible que le robó el aire de los pulmones. Su mundo, construido durante 20 años de sacrificios y sonrisas forzadas, se hizo pedazos en un instante. Sintió como el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies, mientras la humillación, fría y venenosa, la inundaba por completo, dejándola paralizada frente a él, con el corazón hecho ruinas, pero con una quietud en la mirada que él, en su arrogancia, confundió con derrota. Pero para entender cómo llegó a este momento, es necesario regresar 20 años en el tiempo. Rita no nació en la opulencia de aquella mansión, creció en un barrio obrero, hija única de un comerciante que le enseñó el valor del trabajo duro. Fue una estudiante brillante, graduada con honores en administración de empresas y finanzas, con el sueño de construir un imperio propio, no de servir al de alguien más. Su futuro era una hoja en blanco llena de promesas, un camino que ella misma trazaría con su inteligencia y su esfuerzo. Conoció a Ricardo en una recepción militar. Él era apenas un teniente, pero su carisma era arrollador y su ambición, magnética. Le prometió un mundo de honor, respeto y estabilidad. Le habló de ser su compañera, su igual, su pilar en un ascenso que según él, sería de los dos. Rita, enamorada de la promesa tanto como del hombre, dejó a un lado su prometedora carrera para convertirse en la esposa perfecta, la anfitriona impecable, que allanaba su camino social con cada cena organizada y cada mudanza silenciosa. Aún recordaba con un dolor punzante su 10º aniversario. Cenaron en el mismo restaurante modesto de su primera cita, y él, al regalarle un simple collar, le susurró al oído: «Todo lo que soy, te lo debo a ti». Esas palabras, que una vez fueron su mayor tesoro, ahora se sentían como la más cruel de las mentiras. Un eco envenenado en el pasillo de sus recuerdos rotos, un recordatorio de que ella había construido al hombre que ahora la destruía. La decadencia no fue un derrumbe, sino una lenta erosión. Empezó con detalles casi imperceptibles. Ricardo llegaba tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella. Las reuniones en la base se volvieron excusas cada vez más frecuentes y menos creíbles. Su teléfono, antes olvidado sobre cualquier mueble, ahora tenía una contraseña, y siempre reposaba boca abajo, como si guardara un secreto mortal. El distanciamiento se hizo físico, un abrazo rechazado con un gesto de fastidio, una mano apartada en público. Luego vinieron las humillaciones, las pequeñas dagas verbales que la desangraban lentamente. La vez que la llamó ingenua frente a otros oficiales por opinar sobre política, o cuando criticó su vestido en una gala, diciendo que no estaba a la altura. Rita sentía cómo era borrada de su propia vida, convertida en un fantasma mucho antes de que ese fantasma tuviera un nombre y un rostro. El fantasma que atormentaba a Rita finalmente adquirió un nombre: Valeria. Lo escuchó por primera vez en un susurro, una noche en que Ricardo creía que ella dormía. Hablaba por teléfono en el balcón, con una voz suave y cómplice que Rita no había escuchado en años. «Sí, Valeria, lo sé. Paciencia. Todo a su tiempo». Esa palabra, Valeria, se clavó en su mente como una astilla de vidrio. Dejó de ser una sospecha, y se convirtió en una certeza. Los perfumes extraños, las llegadas tardías, el celular boca abajo, todo tenía ahora un nombre. Los siguientes meses fueron un descenso calculado al infierno. Ricardo comenzó a desmantelar la identidad de Rita pieza por pieza,
como si quisiera borrarla de la existencia. Un día, mientras cenaban en silencio, ella mencionó con timidez un viejo sueño. Abrir una pequeña consultoría financiera. Usar su título universitario por primera vez en 2 décadas. Ricardo soltó el tenedor y rió, una risa seca y cruel. ¿Una consultoría? Rita, por favor, tu lugar es aquí, asegurándote de que mi uniforme esté impecable. Deja los negocios para quienes entienden. No te pongas en ridículo. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que él construía entre ellos. El primer encuentro cara a cara fue en la gala anual del regimiento, un evento que Rita solía organizar con esmero. Esa noche, Ricardo le pidió que usara un vestido antiguo, uno que la hacía ver conservadora y fuera de lugar. Fue allí donde se la presentó. Rita, te presento a Valeria Torres, es nuestra nueva asesora de imagen. Valeria era todo lo que Rita ya no era. Joven, atrevida, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo, y una mirada que devoraba el mundo. Le tendió la mano a Rita, una mano fría con uñas largas y rojas, y dijo con una sonrisa venenosa: «Es un placer. El coronel habla mucho de usted. Debe ser maravilloso tener una esposa tan doméstica». La palabra doméstica quedó flotando en el aire, cargada de desprecio. Ricardo no la defendió, al contrario, sonrió con orgullo, como si la humillación de su esposa fuera una medalla en su pecho. A partir de esa noche, Valeria se volvió una presencia constante. Aparecía en eventos sociales a los que Ricardo insistía en ir solo, alegando que eran reuniones de trabajo aburridas. Rita se enteraba después por las esposas de otros oficiales, que la habían visto reír a carcajadas a su lado, tocándole el brazo con una familiaridad que le helaba la sangre. Detengámonos un segundo. Si estuvieras en los zapatos de Rita, ¿hubieras confrontado a Valeria en ese mismo instante? Déjame saber tu opinión en los comentarios, porque lo que Rita hizo fue mucho más inteligente. La humillación se volvió un deporte para ellos. En una cena con otros militares de alto rango, Ricardo contó una anécdota sobre cómo Rita había intentado invertir una pequeña herencia familiar y había perdido dinero. Tiene un gran corazón pero cero visión para los negocios, concluyó, mientras Valeria asentía con falsa compasión. Rita sintió las miradas de lástima de los demás invitados, y supo que esa era la imagen que Ricardo quería proyectar, la de un hombre brillante atado a una mujer simple e incompetente. Una carga que él, por nobleza, seguía soportando. El golpe final ocurrió en una recepción en la embajada. Rita había elegido un vestido sobrio pero elegante, de un diseñador que le gustaba, se sentía segura, casi como la mujer que solía ser. Pero entonces, Valeria se acercó a su mesa, deslumbrante con un vestido de alta costura. La miró de arriba abajo con una sonrisa burlona, y en un tono lo suficientemente alto para que todos escucharan, comentó: «Qué bonito tu vestido, Rita, muy casero, me recuerda a los que usaba mi abuela para ir a la iglesia». El silencio que siguió fue atronador. Ricardo, que estaba a su lado, soltó una carcajada. Esa risa fue el sonido de la última cuerda de su corazón rompiéndose. Esa noche, Rita no lloró. Se sentó en su estudio, el único lugar de la casa que todavía sentía suyo, y miró por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. La tristeza que la había paralizado durante meses se evaporó, y en su lugar quedó un frío glacial, una claridad absoluta. Entendió que el hombre con el que se había casado ya no existía. El hombre que dormía en su casa era un extraño, un enemigo. Y a los enemigos no se les llora. A los enemigos se les destruye. La mujer, doméstica y casera, estaba a punto de recordarles a todos que, antes de ser la esposa del coronel, fue la hija de un genio, y que el verdadero poder, como le enseñó su padre, nunca hace ruido. Y esa risa, la carcajada de su propio esposo, fue el sonido que finalmente lo rompió todo. No fue un estruendo, sino un quiebre silencioso y profundo, como el de un glaciar que se parte por dentro. Rita no respondió, no se movió, simplemente lo observó reír, y en ese instante, el hombre que amó durante 20 años desapareció para siempre, reemplazado por un monstruo con su rostro. Ricardo, aún sonriendo, tomó a Valeria del brazo y la guió hacia la salida de la embajada, dejándola sola en medio de un mar de miradas curiosas y susurros venenosos. El viaje de regreso a casa fue una tortura de silencio.
Cada kilómetro recorrido se sentía como un paso más hacia el abismo. Él conducía con una mano en el volante, la otra tamborileando con impaciencia, como si estuviera ansioso por llegar al final del acto. Rita miraba por la ventana las luces de la ciudad, pero no las veía. Solo veía el reflejo de su propio rostro, pálido y vacío, una máscara de serenidad que ocultaba un cataclismo. Al llegar a la mansión, él apagó el motor y se giró hacia ella. Su voz era fría, desprovista de cualquier emoción. «Espera en el salón. Tengo que resolver un asunto». No esperó respuesta. Salió del auto y se alejó en la oscuridad, dejándola sola con el eco de sus palabras. Rita entró a la casa, su casa, que de repente se sentía ajena y hostil. El mármol del suelo estaba helado bajo sus pies, y el silencio de las habitaciones vacías parecía burlarse de ella. Se quedó de pie en el centro del salón, una estatua en su propio mausoleo, esperando la sentencia final. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que esto no había terminado. La humillación pública solo había sido el prólogo. El verdadero golpe, el que pretendía aniquilarla, estaba por llegar. Y ella extrañamente ya no sentía miedo, solo un vacío expectante. La 1 de la madrugada. El silencio en aquella mansión era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. La puerta principal se abrió, rompiendo la quietud. Era su marido, el coronel Ricardo Vargas, con su porte imponente y su mirada arrogante. Pero no venía solo. A su lado, Valeria lo miraba todo con una mezcla de desafío y codicia. Sus ojos recorriendo cada rincón del salón como si estuviera tasando su nuevo botín. Ricardo no ofreció explicaciones. Se paró frente a Rita, una sonrisa cruel dibujada en su rostro, y su voz resonó en el silencio. «Esta es Valeria, se quedará. Tienes 2 opciones. Si lo aceptas, seguirás siendo la esposa del coronel. Si no, lárgate». Cada palabra fue un golpe seco, un impacto invisible que le robó el aire de los pulmones. Su mundo, construido durante 20 años de sacrificios y sonrisas forzadas, se hizo pedazos en un instante. Sintió como el suelo de mármol desaparecía bajo sus pies, mientras la humillación, fría y venenosa, la inundaba por completo. Pero algo en ella se negó a romperse. En lugar de lágrimas, una calma gélida se apoderó de su cuerpo. Levantó la barbilla y miró a Valeria directamente a los ojos, ignorando a Ricardo por completo. Su voz, cuando finalmente salió, fue apenas un susurro, pero tan afilado como el filo de una navaja. «Esta casa tiene reglas, y la primera es que la basura se queda afuera». La sonrisa de Valeria se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia. El insulto, tan directo y sereno, la descolocó. En un movimiento rápido e impulsivo, dio un paso adelante y su mano se estrelló contra la mejilla de Rita. El sonido de la bofetada fue seco y brutal, un eco violento en la quietud de la noche. La cabeza de Rita se giró por la fuerza del impacto, y un ardor inmediato se extendió por su piel, marcándola con 5 dedos de humillación. El mundo pareció detenerse. La respiración de Rita se aceleró, su corazón martillaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Sintió un temblor nacer en sus manos. Una oleada de adrenalina que le pedía gritar, llorar, devolver el golpe. El público, si lo hubiera, esperaría que se derrumbara, que cayera de rodillas vencida por el dolor y la traición. Pero entonces, ocurrió lo inesperado. Ricardo, que había observado la escena con los brazos cruzados, soltó una carcajada. No fue una risa nerviosa, sino una risa genuina, profunda y cruel, que llenó cada rincón de la habitación. «¿Ves, Valeria? Te dije que no entendería por las buenas», dijo, su voz cargada de un desprecio absoluto. A veces a la gente simple hay que recordarle su lugar de una forma que puedan entender. Esa risa y esas palabras fueron peores que 1000 bofetadas. Fue la confirmación final de que para él, ella no era nada. Menos que nada. Era un objeto roto que ya no le servía. Y en ese preciso instante, mientras el eco de la risa de su esposo aún vibraba en el aire, y el ardor en su mejilla se convertía en un frío entumecimiento, todo cambió dentro de Rita. El dolor no desapareció, pero se transformó. Se cristalizó. Se convirtió en un diamante de furia, duro, afilado e indestructible. El temblor en sus manos cesó. Su respiración se volvió lenta y regular. Enderezó la espalda,
Giró lentamente la cabeza y los miró. Su mirada ya no era la de una esposa herida. Era la mirada de una jueza. Fría, analítica, implacable. Vio a Ricardo no como a su esposo, sino como a un objetivo. Vio a Valeria, no como a su rival, sino como un daño colateral. La mujer doméstica, la esposa ingenua y casera, acababa de morir. Y en su lugar, había nacido una estratega. Ricardo y Valeria, confundiendo su silencio con una derrota total, se dieron la vuelta y subieron las escaleras, sus risas entrelazándose como serpientes venenosas. No se dieron cuenta de que acababan de firmar su propia sentencia. Abajo, en el salón silencioso, Rita se tocó la mejilla, no para calmar el dolor, sino para sellar una promesa. Luego, con pasos firmes y deliberados, se dirigió a su estudio, cerró la puerta y levantó el teléfono. Marcó un número de memoria. Al otro lado de la línea, una voz grave y respetuosa respondió: General Morales, a sus órdenes. La voz de Rita era tranquila, pero cargada con el peso del acero. General, dijo, es hora de activar el protocolo, tierra quemada. El eco de sus risas se desvaneció en el piso de arriba, pero para Rita, el sonido permaneció, rebotando en las paredes de su cráneo como un veneno persistente. El ardor en su mejilla ya no era físico. Era un fuego interno que consumía los últimos vestigios de la mujer que había sido. Se quedó inmóvil en la penumbra del salón, no como una víctima paralizada, sino como una depredadora que ha detectado a su presa. El dolor se había transformado en un combustible puro y helado. La tristeza se había solidificado en un propósito inquebrantable. Ya no era la esposa del coronel. A partir de ese instante, era la dueña de todo lo que él creía poseer. Y había despertado. A la mañana siguiente, Ricardo y Valeria bajaron a desayunar como si fueran los nuevos reyes de un castillo conquistado. Encontraron la mesa puesta con la precisión de siempre. El café recién hecho, el jugo de naranja, las tostadas perfectas. Rita estaba en la cocina, de espaldas a ellos. Cuando se giró, su rostro era una máscara de serenidad vacía. Buenos días, dijo, su voz monótona, sin rastro de la furia o el dolor de la noche anterior. Ricardo sonrió con suficiencia. La había quebrado. La tenía justo donde quería. Sumisa, derrotada. Una pieza de mobiliario más en su gran casa. Valeria la miró con desprecio triunfante. Ninguno de los dos notó la mirada de Rita. Ya no miraba, observaba. Registraba cada gesto de arrogancia, cada palabra de desdén, cada objeto que Valeria tocaba con sus manos codiciosas. Estaba recopilando datos, midiendo el terreno para la batalla final. Ese mismo día, esperó a que salieran, riendo, en uno de los autos de lujo que Ricardo llamaba suyo. En cuanto el motor se alejó, Rita se dirigió al estudio de su esposo. No forzó nada. Abrió la caja fuerte con una combinación que ella misma había elegido años atrás, una fecha que él había olvidado hacía mucho tiempo, el aniversario de la muerte de su padre. Dentro no buscó joyas ni dinero, buscó papeles. Las escrituras de la mansión, los títulos de propiedad de los vehículos, los estados de cuenta bancarios. Con una calma metódica, fotografió cada documento con su celular. Todo estaba como recordaba. La propietaria legal de cada activo no era una persona, sino una corporación, Inversiones Solaria S.A., una de las muchas subsidiarias del Grupo Sol Naciente. El nombre de Ricardo Vargas solo aparecía como usuario autorizado, una firma que ella podía revocar con una sola llamada. Los días siguientes se convirtieron en una obra de teatro donde ella era la actriz principal. Jugó el papel de la esposa rota a la perfección. Se movía por la casa como una sombra, silenciosa y obediente. Mientras tanto, su mente trabajaba con la precisión de un relojero. Colocó un diminuto dispositivo de grabación, un regalo de su equipo de seguridad corporativa de hacía años, detrás de un pesado librero en el salón. Era allí donde Ricardo se sentaba por las noches a beber whisky y a presumir. Y no la decepcionó, grabó horas de conversaciones con Valeria. Lo escuchó burlarse de sus 20 años de matrimonio, llamándola un lastre necesario para su ascenso. Lo escuchó detallar sus planes, cómo la dejaría sin un centavo, cómo la humillaría públicamente para que nadie creyera su versión,
cómo Valeria sería la nueva y deslumbrante señora Vargas. Cada palabra era un clavo más en su propio ataúd. Rita no buscaba venganza, buscaba justicia. Pero la línea entre ambas puede ser muy delgada, casi invisible cuando el dolor es tan profundo. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios, porque cada paso que ella daba estaba fríamente calculado para no dejar nada en pie. Con las pruebas en su poder, realizó la primera llamada oficial. No fue a un abogado de divorcios, fue al director del departamento legal del Grupo Sol Naciente, un hombre leal a su padre durante 30 años. Su voz fue tranquila pero con un filo de acero. Señor Méndez, soy Rita. Necesito que prepare toda la documentación para la revocación inmediata de todas las autorizaciones de uso del coronel Ricardo Vargas sobre los activos del grupo. Sí, todas. Vehículos, propiedades, cuentas bancarias. Quiero la ejecución lista para mi señal. Hubo un breve silencio en la línea, seguido de un firme. Considere lo hecho, señora. Con la maquinaria legal lista para moverse, solo quedaba una pieza por colocar en el tablero. Esa noche, mientras Ricardo y Valeria reían en el salón, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, Rita subió a su habitación. Se detuvo frente al gran ventanal, observando las luces de Ciudad Solaria que se extendían hasta el horizonte. Esa ciudad no era solo un paisaje, era el corazón de su imperio, el legado de su padre, el poder que había mantenido oculto por lealtad a un hombre que la había traicionado. Tomó su celular y marcó un número de memoria. Del otro lado, una voz grave y respetuosa respondió al primer tono: General Morales, a sus órdenes. Rita cerró los ojos por un instante, respiró hondo y exhaló 20 años de mentiras. Su voz, al hablar, fue la de una comandante dando una orden final e irrevocable. General, dijo, con una calma aterradora, es hora de activar el protocolo, tierra quemada. La noche de la gala anual del Círculo Militar era el escenario perfecto, el ecosistema natural de Ricardo Vargas. Se movía por el gran salón de baile del hotel más exclusivo de Ciudad Solaria, como un león en su territorio, con Valeria del brazo, un trofeo radiante, con un vestido de lentejuelas doradas que gritaba victoria. Cada saludo de un subordinado, cada sonrisa de un superior, alimentaba su ego. Valeria, por su parte, interpretaba su papel a la perfección, sonriendo con una dulzura depredadora, aceptando las felicitaciones como si ya fuera la señora de la casa. Eran el epicentro del poder y la envidia, y saboreaban cada segundo. La humillación de Rita para ellos no había sido un final, sino el glorioso comienzo de su nueva vida. Entonces, las grandes puertas dobles del salón se abrieron en silencio. Todas las miradas se giraron, esperando a algún dignatario extranjero. Pero era Rita. Entró sola, con una calma que desentonaba con el bullicio del lugar. No llevaba un vestido de gala, sino un traje sastre negro, de corte impecable, que hablaba más de una sala de juntas que de una fiesta. No llevaba joyas ostentosas, solo el simple collar que Ricardo le había regalado en su 10º aniversario. Su presencia no fue un estallido, sino una silenciosa anomalía, una nota discordante en una sinfonía de hipocresía. Caminó entre las mesas, su mirada fija al frente, ignorando los susurros que la seguían como una estela. Ricardo la vio, y una sonrisa de pura malicia se dibujó en su rostro. Era la oportunidad perfecta para el golpe de gracia, para aniquilarla públicamente. Dejó a Valeria y se interpuso en su camino, su cuerpo bloqueándole el paso. Vaya, vaya, dijo en un tono lo suficientemente alto para que los más cercanos escucharan. No te cansas de hacer el ridículo. Viniste a despedirte de la buena vida. Deberías estar en casa, empacando. Esperaba lágrimas, un escándalo, una súplica, pero Rita simplemente lo miró, y en sus ojos no había dolor, solo una fría y distante lástima. No vine a despedirme de nada, Ricardo, respondió ella, su voz serena. Vine a recoger lo que es mío. Antes de que Ricardo pudiera soltar otra de sus crueles carcajadas, las puertas del salón se abrieron de nuevo, esta vez con una autoridad inconfundible. El general, retirado Morales entró, flanqueado por 2 hombres de traje oscuro que se movían con la eficiencia de la seguridad corporativa de élite. El general, con su porte erguido y su mirada de acero, era una leyenda en el ejército, un hombre cuya integridad era incuestionable.
El murmullo del salón se convirtió en un silencio sepulcral. Ricardo palideció. El general Morales no era su amigo. Era un ícono que rara vez asistía a eventos sociales. Su presencia allí, de esa manera, solo podía significar una cosa: problemas. El general ignoró a todos. Caminó con paso firme directamente hacia el coronel Vargas. No lo saludó como a un igual. Se detuvo frente a él y con una calma letal dijo: «Coronel Vargas, se me ha ordenado entregarle esta notificación oficial». Le extendió una carpeta de cuero. Las manos de Ricardo temblaron ligeramente al tomarla. La abrió, y mientras sus ojos recorrían la primera página, el color abandonó por completo su rostro. No era un documento militar. Era una orden legal, redactada en un lenguaje corporativo implacable. Hablaba de la revocación inmediata de todos sus privilegios de uso sobre la propiedad en la Avenida de los Robles, 3 vehículos de lujo, y el acceso a todas las cuentas bancarias asociadas al Grupo Sol Naciente. Y al final de la página, clara e inconfundible, la firma que sellaba su destino: Rita, propietaria y presidenta del Consejo de Administración. Ricardo levantó la vista del papel, sus ojos desorbitados buscando a Rita. «Tú, no puede ser», balbuceó, la arrogancia desintegrándose en puro y absoluto pánico. Valeria, que se había acercado, vio la expresión en el rostro de Ricardo, y supo que el juego había terminado. Su sonrisa se congeló, reemplazada por una máscara de pánico calculador. Como un animal que siente el peligro, dio un paso instintivo hacia atrás, separándose de él, rompiendo el contacto visual, borrándose de la escena del desastre. El hombre poderoso, al que se había aferrado, se había convertido en un paria, en cuestión de segundos, y ella no se hundiría con él. En ese momento Rita se movió. Se acercó al pequeño escenario, donde la orquesta había dejado de tocar, tomó el micrófono y su voz resonó, clara y firme, en el silencio absoluto del salón. «Buenas noches. Mi nombre es Rita. Para aquellos que no me conocen, soy la presidenta del Grupo Sol Naciente». Hizo una pausa, dejando que la información se asentara. «En honor a los hombres y mujeres que sirven a nuestro país con verdadero honor, mi empresa se complace en anunciar una donación de $5 millones al Fondo de Becas para los Hijos de nuestros veteranos». Hubo un aplauso vacilante, una oleada de conmoción. Rita miró por última vez a Ricardo, que seguía paralizado, con el papel temblando en su mano. Y entonces, le dio el golpe final, una frase dirigida a él, pero que todos entendieron. Algunos hombres construyen legados, otros, simplemente ocupan las casas que les prestan. Dicho esto, dejó el micrófono, se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con la cabeza en alto. El general Morales le abrió la puerta. Afuera, un convoy de autos negros la esperaba. Ricardo se quedó solo en medio del salón, bajo el peso de cientos de miradas que ya no eran de admiración, sino de desprecio. Su mundo no se había derrumbado. Simplemente, se había revelado que nunca le había pertenecido. El convoy de autos negros se deslizó por las calles de Ciudad Solaria, dejando atrás el murmullo escandalizado de la gala, y el hombre que se había desmoronado en su centro. Rita no miró hacia atrás. Sentada en el silencioso interior de cuero del vehículo principal, observó las luces de la ciudad pasar a través del cristal. Ya no veía su reflejo pálido y vacío, sino el vibrante pulso de un imperio que le pertenecía. En su mano, aún sentía el peso frío del simple collar que Ricardo le había regalado hacía una década. La última reliquia de una vida que acababa de clausurar. Con un gesto sereno, sin rabia ni tristeza, lo guardó en su bolso. No era un recuerdo para atesorar ni una ofensa para destruir. Era, simplemente, una pieza de archivo, el registro de una lección aprendida. El verdadero poder, como le había enseñado su padre, no hacía ruido. Simplemente, actuaba. Los meses que siguieron fueron una metamorfosis silenciosa pero imparable. Rita asumió públicamente la presidencia del Grupo Sol Naciente. Las salas de juntas, antes un mundo ajeno, se convirtieron en su hábitat natural. Los hombres que una vez la vieron como un adorno decorativo en el brazo del coronel, ahora la escuchaban en un silencio respetuoso, admirando la agudeza con la que desmantelaba un informe financiero, o la visión con la que proponía un proyecto de urbanismo sostenible. La mujer a la que su esposo había llamado ingenua, y con cero visión para los negocios,
estaba ahora en la portada de las revistas económicas, no por un escándalo, sino por haber incrementado el valor del conglomerado en un 20% en su primer semestre. No había renacido de las cenizas, simplemente se había quitado el disfraz que usó durante 20 años, y le había mostrado al mundo quién era en realidad. Conoció a Alejandro no en una gala militar, sino sobre los planos de un edificio que prometía cambiar el rostro de la ciudad. Él era el arquitecto principal del nuevo proyecto insignia del grupo, un hombre apasionado cuya energía creativa contrastaba con la rígida disciplina militar que ella había conocido. Él no vio a la presidenta de un imperio ni a la exesposa de un coronel caído en desgracia. Vio a la mujer con la mente más brillante que jamás había conocido, una estratega que entendía de números y de sueños con la misma facilidad, y ella por primera vez en más de 20 años se sintió vista. No como un accesorio, ni como un medio para un fin, sino como un pilar, como una igual. Su relación no se construyó sobre promesas vacías, sino sobre el respeto mutuo y los cimientos de un futuro que estaban diseñando juntos. Un año después de aquella noche, Rita estaba de pie en la terraza del penthouse que ahora era su hogar, con Alejandro a su lado. Abajo, Ciudad Solaria se extendía como un tapiz de luces parpadeantes. Ya no había rastro de la mujer que esperaba en un salón silencioso la llegada de su verdugo. Esa mujer había muerto en el eco de una risa cruel. Y de su tumba había emergido una reina. No buscaba un trono, porque ya lo tenía. No buscaba un rey, porque había aprendido a gobernarse a sí misma. Y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, formando un mapa de infinitas posibilidades, Rita comprendió que su verdadera venganza no fue destruir a Ricardo, sino construir una vida tan plena y magnífica, donde él, simplemente, ya no tenía cabida. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.